Mi hermana me robó mis ahorros diciendo que eran una inversión para su futuro. Se compró joyas y se burló en mi cara. Pero ahora que nadie quiere prestarle dinero por su apodo de ladrona, vino a exigirme el dinero por difamarla. Le cerré la puerta y le recordé quién la bautizó así. No tengo ganas de adornar nada porque esto no fue una película ni una anécdota graciosa para el break del trabajo. Fue mi vida reventando en cámara lenta mientras alguien que lleva mi mismo apellido me veía a los ojos y me decía, con una sonrisa de mierda, que todo era por su futuro. Yo vivo en Queens, comparto un 2/4 con un amigo del trabajo, y desde hace 1 año y pico estaba juntando billete para comprarme un carro usado, nada lujoso. Un Honda Civic 2013 que encontré en Facebook Marketplace, limpio de título, sin golpes feos y con el aire funcionando, para mí eso era lujo. El plan era dejar de depender del metro y de los benditos retrasos de la línea. Porque ya estaba harto de perder horas de vida pegado a un vagón caliente mientras un tipo tocaba el bongo a las 6:30 de la mañana como si el mundo necesitara bongo a esa hora. Mi hermana mayor siempre fue el centro del universo en mi casa. La clásica, la que promete, la que solo necesita una oportunidad, la que mi mamá defiende con él es que tiene buen corazón mientras uno hace malabares con las cuentas. Yo no soy santo, pero al menos no pido favores que no pienso pagar. Trabajo en un almacén grande en Long Island City, turno de madrugada, espalda molida, botas que huelen a demonio y un cheque que, con horas extra, apenas alcanza para renta, comida, el teléfono y el maldito plan de datos. Aún así, cada viernes apartaba algo y lo metía a una cuenta en Chase solo para ese objetivo. Cuando empecé, eran 25, luego 50, luego 100 si me iba bien. Para mayo ya tenía $5,200. Yo lo veía y me daban ganas de llorar, no por cursi sino porque sabía cuánto sudor había ahí. Entra en escena la estrella del desastre. Me llamó un domingo por la tarde, justo después de que yo llegara de lavar ropa, y me soltó que tenía la oportunidad de su vida. Una amiga iba a traspasarle un pequeño espacio en un salón de uñas en Jackson Heights. Y según ella solo necesitaba un empujoncito para comprar el equipo básico y los materiales al por mayor, que el proveedor le respetaba precios y pagaba esa misma semana. Me dijo, y aquí cito porque se me quedó grabado como quemadura, esto no es pedirte prestado, es una inversión en mi futuro, en nuestro futuro, cuando me establezca, te voy a ayudar con tu carro, te lo juro. Yo, que creí que por fin había entendido que la vida no es Instagram, respiré hondo y me la quise creer. Me pidió $4,000. Me dio números, me dijo que las mesas, las lámparas UV, los gels, las puntas, las licencias, todo estaba facturado, me envió un PDF que parecía serio. Me mostró fotos del local con el clásico filtro que hace ver todo más limpio. Yo no soy contador, pero no nací ayer, así que le dije que podíamos empezar con menos, que le daba $3,000 y que, si veía avances reales, la apoyaba con otra parte. Me respondió, con ese tonito de princesa encabronada, que si no confías en mí, mejor no me des nada. Tendría que haberlo visto como la bandera roja que era, pero la familia tiene esa manera rara de doblarte el brazo. Transfirió a su selle desde mi cuenta ese lunes después del trabajo, yo con los ojos rojos y el cerebro espeso, y en el memo puse salón solo para convencerme de que era algo formal. Lo mandé y se me apretó el pecho, no por el dinero en sí, sino por la sensación de estar soltando algo que me costó meses de despertadores a las 3:40 de la mañana y espalda hecha trizas. Ella me mandó un te amo, hermanito con corazones y un no te vas a arrepentir, y por un día me lo tragué. A la semana, que era cuando supuestamente firmaba el bendito traspaso, la llamé para preguntarle cómo iba todo y me dijo que estaba en reuniones, que todo bien, que no me presiones. A los 10 días, subió a sus historias un unboxing de una caja azul con listón. Yo no me sé todas las marcas, pero no hay que ser genio para reconocer un puto Tiffany. Me hirvió la sangre. Le escribí al instante. Me respondió, fresca como lechuga, que los detalles también son inversión, que la imagen en este negocio lo es todo. Yo le contesté que la imagen se la metiera por donde no le diera el sol y que me mandara foto del contrato del local, de las licencias, de lo que fuera, algo que existiera fuera de su nube. Se hizo la ofendida.
Repetía confía como si la palabra fuera una tarjeta de crédito ilimitada. No fue hasta el sábado por la noche, en casa de mis papás en Corona, cuando vi con mis ojos la estupidez completa. Llegó tarde a la cena con una bolsa que parecía ladrar carísima, uñas nuevas y un collar de esos que brillan como para que te vea un avión. Se sentó, cruzó la pierna y soltó, con ese aire de soy la dueña del lugar, que ya casi, que la próxima semana era la buena, y que no la agobiáramos, que los negocios toman tiempo. Yo no quise armar show frente a mis papás, pero cuando estábamos en la cocina sirviendo café, le dije al oído que me enseñara las putas facturas. Me miró con una sonrisa que me dieron ganas de arrancarle de un cachetón y dijo, muy tranquila, ay, cállate, tú no entiendes de inversiones. Se me rompió algo por dentro. Le dije que estaba jugando con mi dinero, con mi tiempo, con mis planes, y me respondió, y esto no lo olvido porque fue pura gasolina. Tu dinero está mejor en mis manos que en tu cuenta cogiendo polvo para ese carro pedorro que quieres, yo, en cambio, me veo bien y eso atrae clientas. Puta madre. Se burló. En mi cara. Y mis papás, que escucharon la última parte, intentaron suavizarlo con el clásico no peleen, como si yo fuera un loco más gritando por deporte. Volví al apartamento con un nudo en la garganta y la furia metida en las costillas. Abrí mi banco, revisé el saldo y me dio náusea. Esa misma noche hablé con un amigo que maneja un taller en Astoria y le conté la novela. Me dijo, con toda la honestidad del mundo, que nadie regresa ese dinero así nada más, que si no hubo contrato, me iba a tocar morderme un codo, y que por lo menos me quedara con la lección. Dormí mal, soñé con trenes que no llegan y con mi hermana posando para un espejo que se reía de mí. Al día siguiente tomé una decisión que me cambió el humor, si no iba a recuperar ese dinero, lo mínimo era que todo el que alguna vez pensara en prestarle $1 supiera a quién se lo estaba dando. No por venganza barata sino por simple defensa propia de la comunidad. Yo no iba a seguir siendo el pendejo silencioso. Empecé por casa. Le conté a mi papá con fechas, montos, capturas de pantalla. No lo hice a gritos, lo hice con calma, como si le leyera una lista de mercado. Quería que entendieran que no era berrinche, era un robo envuelto en celofán de inversión. Él se quedó callado un rato, como tragando piedras, y luego soltó un eso está mal que, viniendo de él, ya era casi condena. Mi mamá, en cambio, sacó el violín pequeño, que la pobre está intentando, que no la quemes, que la familia es primero. Yo le respondí que la familia no es licencia para chingarte a los tuyos. Luego fui uno por uno con los primos, con los amigos de la iglesia que siempre terminan en las mismas carnes asadas, con la vecina que tiene medio barrio en WhatsApp. No me fui a los insultos, conté lo que pasó y dejé que cada quien conectara los puntos. La palabra que yo nunca dije en voz alta empezó a flotar sola entre la gente, ladrona. Dura de tragar, sí, pero no más dura que ver cómo se gastaba mi trabajo en su juguetería de lujo. A los pocos días, mi hermana notó el hielo. La gente que solía aplaudirle los chistes ya no le respondía con la misma sonrisa, y los me prestas, que lanzaba por mensajes empezaron a regresar con excusas que, por primera vez, no eran para mí. Me escribió entonces con ese tono de víctima profesional y me soltó que yo estaba difamando, que yo era tóxico, que estaba arruinando su reputación. Yo le respondí, y lo dije de corrido, sin ladrar pero sin temblar, que la reputación no es un vestido que otro te mancha, es la suma de lo que haces cuando crees que nadie te está viendo, y que a ella la estaban viendo, y mucho. Me bloqueó. Me desbloqueó. Me mandó un párrafo de berrinche, con mayúsculas, diciendo que si nadie le prestaba era por culpa mía. Ahí fue cuando entendí que esto iba a escalar, porque si algo no soporta la gente que se aprovecha de los demás es quedarse sin mercado. No sé si esto califique para todos como venganza, porque no le puse azúcar en el tanque ni le rayé el carro, ni carro tiene, pero a mí me supo a justicia mínima. Yo no inventé un apodo para hacerla sufrir, yo le puse nombre a lo que ya había hecho y dejé que caminara solo. Y sí, suena feo, suena duro, pero más feo fue ver mis ahorros en su cuello. Si alguien va a leer esto esperando el giro loco de película, vayan bajando la vara, lo que viene no es glamour. Son semanas de mensajes cruzados, llamadas incómodas, cenas tensas y una visita a mi puerta donde ella
con toda la cara del mundo, intentó voltear la tortilla y cobrarme por daños. Pero eso fue después. Por ahora, déjenme terminar esta parte como empezó. Yo quería un carro para no seguir siendo rehén del metro. Junté cada dólar con la paciencia de un monje y mi propia sangre me pidió confianza para enterrarlo en una caja azul. Lo único que hice distinto a otros años fue que no me tragué la culpa ajena. Y si a partir de ese día alguien abrió la boca para decirle no, no fue porque yo haya inventado nada, fue porque, por fin, dejó de ser secreto lo que siempre había sido obvio. Actualización 1. Pasaron un par de semanas desde aquella noche en la que le cerré la puerta en la cara y todavía sentía la rabia como si hubiera sido ayer. Los días corrían iguales, madrugones de mierda para el turno, vagones llenos de gente que parece que perdió las ganas de vivir, la espalda gritando a las 5 de la mañana y yo con la misma pregunta en la cabeza. ¿Cómo demonios pude soltar mi dinero así de fácil? Pero no había vuelta atrás. Lo que sí notaba era el cambio en el ambiente familiar, porque no pasó mucho para que mi hermana intentara armar su propio cuento de víctima y llevarlo directo a la mesa de mis papás. Como si ellos fueran jueces de paz y yo un condenado que debía disculparse. Fue un domingo cualquiera, después de misa, que mi mamá me llamó a la sala con esa voz que usaba cuando quería que pareciera que no estaba enojada. Yo sabía lo que se venía, y no me equivoqué. Me dijo que mi hermana había estado muy triste, que se sentía atacada, que yo le estaba dañando el nombre y que la familia debía estar unida. Mientras hablaba, yo veía a mi papá detrás del periódico, moviendo apenas los ojos. Me encendí por dentro porque sabía perfectamente lo que mi hermana había hecho y ahora resultaba que el problema era yo, el que se había quedado sin un centavo, sin carro y con la reputación de difamador. Les dije, con calma pero sin rodeos, que no había inventado nada, que lo único que había hecho era contar la verdad con fechas, montos y pruebas, y que si a ella no le gustaba era porque lo que hizo no tenía cómo maquillarse. Mi mamá insistió con frases de manual barato, que todos cometemos errores, que yo también debía tener compasión, que tarde o temprano ella iba a devolverme el dinero. Yo exploté, no a gritos pero sí con ese tono que no admite discusión, y le solté todo de nuevo. Les recordé cómo empezó la historia, el cuento del salón de uñas, la transferencia que yo mismo hice desde mi cuenta, las bolsas de lujo que aparecieron a los pocos días, la risa en mi cara cuando le pedí explicaciones. Se los conté como si fueran extraños, como si no fueran mis papás, porque necesitaba que lo escucharan como una historia objetiva, sin adornos de sangre. Cuando terminé, mi papá dobló el periódico con calma, me miró a los ojos y dijo, «Eso es robar». Esa sola frase me dio un respiro que no había tenido desde que empezó el infierno. Mi mamá, en cambio, se quedó con la mirada clavada en el suelo, como si no quisiera escuchar esa palabra, como si decirlo en voz alta confirmara que su hija favorita era capaz de joder a la familia sin remordimiento. Intentó de nuevo justificarse diciendo que quizá ella usó mal el dinero, pero que lo hizo pensando en salir adelante. Yo respondí que pensar en salir adelante no incluía collares ni bolsos, que eso era puro capricho. Y que si yo quería ver mis ahorros convertidos en accesorios ridículos me habría comprado un reloj de segunda mano en la 34ª Street. Mi hermana, que estaba en la cocina escuchando cada palabra, entró como tormenta y gritó que yo era un maldito resentido, que mi problema era que siempre la envidié, que yo no soportaba verla brillar. Esa palabra, envidiar, me sonó tan absurda que me reí, y la risa la encendió aún más. Le contesté que lo único que envidiaba era la capacidad que tenía para vivir de las mentiras y dormir tranquila. Ahí fue cuando mi papá, que rara vez subía la voz, le dijo con toda frialdad que ya estaba bueno, que no volviera a pedirle a nadie en la familia ni un dólar hasta que arreglara su deuda conmigo. Ella se quedó congelada, como si no esperara que él la enfrentara, y salió de la sala azotando la puerta. Los días después de ese enfrentamiento fueron un circo. Me llegaron mensajes de ella, unos llorando, otros insultando, otros pidiendo que borrara el chisme que supuestamente yo había regado. Yo no respondí nada más que un simple, tú solita te pusiste ese apodo, yo no inventé nada. Lo más curioso es que empecé a notar cómo los primos, los tíos y hasta los amigos de toda la vida empezaban a marcar distancia con ella. Ya no le respondían tan rápido,
Ya no se le veía acompañada en las reuniones, y cuando intentaba pedir favores, las excusas llovían. Mientras tanto, yo seguía en lo mío, trabajando, guardando lo que podía, aún con la espina clavada de haber perdido ese dinero. No voy a mentir, cada vez que subía al metro lleno y recordaba que ya habría podido estar manejando mi propio carro, me daban ganas de mandar todo al carajo. Pero la otra cara de la moneda era que, por primera vez, ya no estaba solo en la condena. Mi familia, que siempre la había encubierto, empezaba a ver con claridad lo que ella realmente era. Y eso, aunque no me devolvía ni $1, me daba un extraño consuelo. Lo que más me marcó de esas semanas fue la transformación en cómo hablaban de ella. Antes era la emprendedora, la que tiene sueños grandes. Ahora, en voz baja, empezaban a usar la palabra que yo había escuchado en la boca de mi papá, ladrona. Al principio lo decían casi con pena, pero con el tiempo se volvió normal, como si todos hubieran estado esperando a que alguien se atreviera a decirlo en voz alta. Y aunque a mí todavía me dolía cada centavo perdido, ver que la burbuja de su teatro se rompía fue lo más parecido a justicia que pude sentir en mucho tiempo. Actualización 2. Un mes después de aquel domingo en el que mi papá, por primera vez en su vida, llamó las cosas por su nombre y mi hermana salió azotando la puerta como si la casa le quedara chica. El tema dejó de ser una pelea casera y se volvió una especie de guerra fría con bandos silenciosos. No era que alguien anduviera colgando pancartas, era más sutil y por eso más jodido, mensajes que no se respondían, invitaciones que misteriosamente no llegaban. Círculos que antes se mezclaban y ahora se esquivaban como si fuéramos imanes al revés. Yo seguía trabajando mis turnos de madrugada y, cada vez que podía, agarraba horas extra los sábados porque si algo me quedó tatuado fue que la única salida decente era rehacer mi ahorro desde cero. Como si me hubieran vaciado el tanque y ahora me tocara empujar el carro cuesta arriba. En la cuenta de banco abrí un subfondo con un nombre estúpido que solo yo entiendo, apagué la función de selle como quien cierra una válvula de gas y me puse alertas para cualquier movimiento, porque una cosa es aprender. Y otra ser el mismo pendejo 2 veces. Lo que sí se movía, y sin mi ayuda, era el rumor. Cuando digo rumor no hablo de chismecito barato de salón, hablo de esa versión de los hechos que llega a las personas correctas, a las que ella solía exprimir cada vez que el mes se le hacía largo. Me enteré por una amiga de mi prima que mi hermana fue puerta por puerta repitiendo que yo le había destruido la reputación, que la gente es mala y que en la familia no la queríamos ver triunfar. Usó el libreto completo, con lágrimas incluidas, y en 2 casos consiguió que le ofrecieran café, pero no consiguió lo único que buscaba, dinero. La diferencia esta vez era que ya no bastaba con su labia, cuando alguien se ablandaba, salía otro y decía que no era buena idea porque había historias raras. Y sí, cuando decían historias raras hablaban de mí, de la transferencia, de los bolsos y de la risa en mi cara cuando le pedí pruebas. Hubo un martes por la noche, en un cumpleaños de un primo en Astoria, donde todo el teatro se cayó en público. Era un apartamento pequeño, música bajita, una mesa con empanadas y un pastel comprado en la panadería de la esquina, nada de glamour, pura vida normal de Queens. Ella llegó tarde, con esa vibra de yo valgo más que esta reunión, y se le notó que iba a pescar. Se acercó a un primo que siempre fue buena gente y trató de sonreír como si no pasara nada, lo escuché porque la sala era chica y el aire se cortaba. Dijo que necesitaba un préstamo puente, que era cosa de días, que su negocio estaba por arrancar, y ahí el primo, que normalmente evita broncas, le soltó frente a todos que no era buena idea. Que si no hubiera robado no estaría en esa situación, y remató con ese apodo que ya no era solo mío, ladrona. Hubo un silencio pesado, se escuchó la licuadora del vecino como si estuviera en la mesa, y mi hermana se puso roja, la roja de la rabia y la vergüenza mezcladas. Quiso voltear la tortilla diciendo que yo le estaba haciendo bullying y que era muy bajo de mi parte arruinarle oportunidades. Nadie compró el cuento. La tía que siempre le reía las gracias miró al plato y se quedó callada, y ese silencio valió más que cualquier discurso. Mientras esa versión de justicia se cocinaba sola, yo hacía lo mío con disciplina de preso. Me organicé con un compañero del almacén para intercambiar turnos y ganar un poco más. Comía en casa en vez de andar comprando sándwiches aguados y, aunque suene tonto, me puse una meta escrita pegada con cinta en la pared.
El número exacto que necesitaba para cerrar el trato del carro usado que tenía fichado en un lote de Flushing. Revisaba los listados por las noches y comparaba con lo que llevaba. Cuando vi que había llegado a la mitad del monto me prometí no celebrarlo hasta tener la llave en la mano, porque ya me había quemado una vez con ilusiones. Cada dólar que juntaba venía con el recuerdo de su collar y sus uñas nuevas, y lejos de bajarme el ánimo me daba esa gasolina fea pero efectiva que da la rabia bien dirigida. No me iba a quebrar, no después de haber tragado tanta bilis. Mi hermana, al ver que el tour de llanto no aflojaba billeteras, cambió de estrategia y se puso creativa con las excusas, como si el problema fuera de relaciones públicas y no de moral. Empezó a contar que yo le había prometido ese dinero como regalo, que se lo di sabiendo que era para su imagen profesional. Y que ahora yo estaba arrepentido porque supuestamente me había dejado por la novia y andaba buscando a quien culpar. La primera vez que escuché esa mierda me reí de la frustración, porque era un libreto tan absurdo que daba pena ajena, pero la segunda vez me emputé de verdad, no porque me importara lo que pensaran de mi vida amorosa, sino porque estaba tratando de tallar una versión en la que yo aparecía como un tipo inestable y rencoroso. Fue allí donde me di cuenta de por qué nunca había parado su bola de nieve, siempre había alguien dispuesto a creerle la versión más cómoda. Esta vez, sin embargo, era distinto, porque donde llegaba con su cuento se encontraba con capturas, con fechas, con memos de selle, con gente que ya había intentado prestarle antes y aún estaba esperando. Su truco favorito, el de parecer frágil, se le había roto en las manos. No voy a fingir que todo fue perfecto de mi lado. Hubo una noche en la que me llamaron mis papás para pedirme que dejara de echar leña al fuego porque se acercaba el cumpleaños de mi abuela y querían paz en la mesa. Yo respiré hondo y les dije que no estaba echando nada, que simplemente me negaba a barrer la basura debajo del tapete, que la paz no se construye con silencios cobardes. Mi papá, que ya había tomado su posición, se mantuvo firme y me dijo que no estaba obligado a sentarme al lado de nadie que me debiera plata. Que si quería ir al cumpleaños lo hiciera y que él se encargaría de que no hubiera escenas, y si no quería ir estaba en mi derecho. Fui, porque ella no me iba a sacar de mi propia familia, pero fui preparado. Llevé mi paciencia envuelta en papel de lija y, para mi sorpresa, no hubo drama. Nadie le prestó atención cuando intentó lanzar indirectas, nadie rebotó su pelota, y esa indiferencia la puso más nerviosa que cualquier pelea. Se fue temprano, sin despedirse, y la abuela sopló las velas sin saber que había sido víctima colateral de una guerra tonta. La parte más rara de ese mes fue que, a pesar de todo, seguí recibiendo mensajes de gente preguntándome si de verdad había dicho tal o cual cosa, como si esperaran que me desdijera. Me cansé de responder uno por uno y un domingo hice algo que jamás pensé que haría. Escribí un solo mensaje largo, claro y sin insultos, y lo pegué en el chat familiar grande. Ese que siempre amanece con cadenas de buenos días. Conté la cronología exacta, desde la promesa del salón hasta el Tiffany, puse los montos y, sin adjuntar nada para no hacer circo, ofrecí mostrar a quien quisiera las capturas en privado. Dije, con todas las letras, que no quería guerra, quería respeto, y que respeto mínimo era no usarme como cajero. Cerré con una línea que me salió del estómago: si les molesta el apodo, hablen con la persona que lo ganó, no con quien lo repite. El chat se quedó mudo como media hora, luego llegaron 3 mensajes de apoyo, uno de mi tía que pidió no pelear y, para mi sorpresa, un primo que nunca se mete en nada escribió que él también tenía una historia con ella. Que le debía desde hacía 2 años y aún estaba esperando. Fue como abrir una compuerta. Otros 2 contaron cosas pequeñas pero iguales en esencia. No era una cruzada mía, era un patrón que por fin tenía luz. Mi hermana se enteró al instante, me mandó un mensaje privado larguísimo, lleno de mayúsculas y signos, diciendo que iba a conseguir un abogado y que me iba a demandar por difamación. Que en Estados Unidos esas cosas se pagan caro y que me iba a costar cada palabra. Me hirvió la sangre, sí, pero también me dio risa, porque si algo aprendí en este país es que una cosa es mentir en la sala de tu casa y otra pararte frente a un juez con pruebas. No le respondí el ataque, solo escribí que si quería hablar legalmente, que lo hiciera, que yo tenía recibos, y que lo único que hice fue contar lo que pasó.
Ahí fue cuando entendí de veras que no estaba acostumbrada a que la enfrentaran en público, siempre había funcionado con el empujón de la lástima, y ahora la lástima se le había acabado. Yo seguía contando dólares, tachando días en el calendario, mirando listados de carros y anotando VINs, y aunque el cansancio me marcaba la cara, también me sostuvo una especie de venganza tranquila que no necesita aplausos, la de poner las cosas sobre la mesa y dejar que el tiempo haga lo suyo. No hice nada espectacular, no llamé a su trabajo porque no fui a buscarla con escándalo, solo le quité lo que más le servía, que era la credibilidad. Fue brutal ver cómo cambiaba su manera de caminar en las reuniones, cómo se le acababa la gasolina del cuento cuando nadie abría la cartera. Y no voy a negar que eso, por más feo que sea, me supo a justicia. En paralelo, el saldo de mi cuenta subía como sube el mercurio en una tarde de julio, lento pero constante, y una noche, al mirar el número redondo de la mitad exacta del objetivo, me permití un premio idiota. Una pizza barata y una siesta sin alarmas. No era el carro, pero era un pedazo de camino recuperado sin pedirle permiso a nadie. Cerrando ese mes, alguien me dijo que la había visto salir de una tienda de empeño en la Northern con cara de perro mojado. No me alegré por su desgracia, me alegré por la matemática simple, si había empezado a vender lo que compró con mi plata, el brillo se estaba apagando. Y no porque yo la hubiera empujado, sino porque ya no tenía a quien jalar. La última vez que supe de un intento suyo por conseguir dinero fue casi cómica, escribió en un grupo de viejos amigos del barrio pidiendo apoyo para una emprendedora latina, casi un eslogan. Y uno respondió con ironía que le encantaba apoyar, pero que primero contara cómo iba el salón. No contestó. Dejó el chat. Y yo, desde mi cuarto con paredes delgadas y olor a detergente, me di cuenta de que por fin había algo que ella no podía comprar con ningún collar, la memoria de la gente. Actualización 3. 3 meses más tarde, cuando ya había aprendido a vivir con la rutina de ahorrar como si estuviera pagando una condena, llegó la noticia que me encendió de nuevo. Mi hermana había intentado sacar un crédito para comprarse un coche nuevo. Lo supe porque un amigo de la familia, que trabaja en un concesionario en Queens, me contó que había pasado por ahí con todo el descaro del mundo. Hablando como si fuera una empresaria exitosa en busca de invertir en movilidad. La escena fue tan ridícula que hasta él, que no suele meterse en dramas, me lo contó con una mezcla de risa y asco. Resulta que no solo no tenía historial decente, sino que además no pudo demostrar ingresos estables, y por eso le cerraron la puerta en la cara. Lo mejor fue escuchar cómo, al no conseguir nada, salió de ahí diciendo que todo era culpa de los malditos rumores que yo había esparcido. Era tan absurdo como culpar al espejo por lo feo de la cara. A los pocos días, como si la frustración hubiera encontrado dirección, apareció en la puerta de mi apartamento. Yo venía de un turno especialmente pesado, con las manos oliendo a cartón húmedo y la espalda partida, y lo último que quería era lidiar con su cara, pero ahí estaba, tocando como policía enredada. Abrí, medio incrédulo, y sin siquiera saludarme lanzó el discurso que seguramente había ensayado en el espejo, que yo le había arruinado las posibilidades, que ningún banco confiaba en ella por lo que yo había dicho. Que en este país la reputación es todo y que yo, con mi bocota, la había convertido en una apestada financiera. Mientras hablaba, movía las manos con dramatismo barato, como si estuviera presentando una obra de teatro de mala calidad. Me quedé escuchando un rato, con la paciencia colgando de un hilo, y cuando terminó le pregunté si de verdad estaba tan ciega que pensaba que un banco le iba a negar un préstamo por un apodo de barrio. Le dije que los bancos no leen chismes, leen números, y que si no tenía crédito ni trabajo formal, lo que había pasado era simple, la realidad le había cobrado. Esa respuesta la encendió como gasolina. Se me acercó y empezó a gritar que yo era un envidioso, que ella solo quería mejorar su vida, que mientras yo seguía matándome en un almacén ella estaba buscando oportunidades. Y ahí fue cuando me salió lo que llevaba atorado desde hacía meses. Le dije que su credibilidad valía lo mismo que un billete de Monopoly, que podía pintarlo de verde y decir que era real. Pero al final no servía para comprar ni un chicle. Esa frase le dolió porque la vi apretar los labios como cuando alguien se muerde para no llorar.
No aguantó más y me soltó el manotazo en la puerta, diciéndome que iba a demandarme, que esta vez sí estaba decidida a ir hasta el final. Yo la miré con esa calma que da el cansancio y simplemente le dije que ojalá lo hiciera, que en la corte la esperaba con todos los papeles que ella misma me había dejado de rastro. No sé si lo dijo en serio o si era otra de sus amenazas teatrales, pero lo cierto es que al soltarle esa línea se quedó sin aire. Dio media vuelta, bajó las escaleras con pasos duros y se fue sin mirar atrás. Cerré la puerta y por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba defendiéndome, sino atacando con la única arma que tenía, la verdad. Esa misma noche, después de darme una ducha larga para sacarme el olor del almacén, me tiré en la cama con una sensación rara. No era alegría, porque seguía jodido sin carro y con el cansancio metido en los huesos, pero tampoco era la impotencia que me había acompañado tanto tiempo. Era más bien como si hubiera cruzado un punto de no retorno. Mi hermana ya no podía usar la carta de pobrecita conmigo porque yo se la rompía en la cara cada vez que intentaba jugarla. No es que de repente hubiera ganado nada, pero la dinámica había cambiado. Ya no era yo el que corría a justificarse o el que se callaba para evitar gritos. Ahora era ella la que venía a exigirme algo y se iba con menos de lo que trajo, dignidad. En las semanas siguientes, me enteré por terceros de sus intentos fallidos de conseguir dinero en otros lados. Alguien dijo que había ido a una vieja amiga de la secundaria, ofreciéndole acciones de un negocio que nunca existió, y que la amiga la echó en seco porque ya sabía el cuento. Otro primo me contó que ella intentó convencerlo de que todo era una conspiración contra su nombre, pero él, con la memoria fresca, le recordó que el apodo no había salido de mí, sino de lo que ella misma había hecho. Era como ver un castillo de naipes desmoronándose poco a poco, cada carta cayendo por su propio peso, y lo único que yo hacía era mirar de lejos. Yo, mientras tanto, seguía juntando cada centavo. Ya tenía más de 2/3 del objetivo y había hablado con un tipo que vendía un Corolla en buen estado, sin muchos kilómetros, que me lo reservaba una semana si le dejaba un adelanto. Caminaba con cuidado, con miedo a repetir el error de confiar, pero con la certeza de que esta vez la meta dependía de mí solo. Cada vez que metía dinero en la cuenta sentía una mezcla de alivio y rabia, porque no podía dejar de pensar que ya habría tenido carro de no ser por ella. Pero también me consolaba pensar que cada dólar ahorrado era un recordatorio de que no necesitaba su aprobación, ni sus promesas vacías, ni sus lágrimas de cocodrilo. El colmo fue cuando, en una comida familiar improvisada, volvió a sacar el tema. Yo estaba sirviéndome un plato de arroz cuando la escuché decir en voz alta que algún día se iba a vengar de los que la habían difamado. Nadie respondió. Mi papá, con la calma de un hombre cansado de repetir lo obvio, dijo que nadie la había difamado, que ella solita había hecho todo lo que la gente comentaba. Esa frase rebotó en las paredes como eco incómodo y la dejó sin argumentos. Se levantó, tomó su bolso caro, y se fue dando portazos. Yo me quedé ahí, masticando arroz frío, pensando que a veces la mejor venganza no es gritar ni pelear, sino dejar que el silencio caiga como una piedra. Esa tarde manejé en la mente un carro que todavía no tenía, con la certeza de que cuando lo consiguiera, cada kilómetro recorrido sería un recordatorio de que la paciencia y la memoria pesan más que cualquier mentira. Actualización 4. 6 meses después, cuando el calor empezó a pegar de verdad y la ciudad olía a basura caliente a media tarde, la historia ya no era un incendio sino unas brasas que yo creía poder pisar sin quemarme. Para entonces el rumor no era rumor, era paisaje, y la palabra ladrona flotaba con la misma naturalidad con la que uno pide un café. En ese tiempo pasaron dos cosas en paralelo que terminaron de acomodarme la cabeza. Por un lado, mi hermana empezó a tener mala suerte con su propio brillo, y por el otro yo. Con la paciencia del condenado que cuenta los días en la pared. Cerré de una vez por todas la maldita deuda que tenía con mi yo de hace un año y compré el carro que había soñado desde la primera vez que se me reventó una bota en el andén de la 74. Lo de ella me llegó en pedacitos. Primero supe, por el amigo de un amigo que trabaja cerca de la Northern, que la habían visto entrar a una casa de empeño con 2 bolsitas pequeñas de esas que solo cargan problemas. Salió al rato con la cara de quien esperaba oro y le dieron cobre.
Después, otra persona me mandó una captura de Facebook Marketplace con un listing que no tenía pierde, bolso casi nuevo, poco uso, precio firme, y la foto era tan obvia que hasta el reflejo del espejo traicionaba su cuarto. Anoté mentalmente el precio, hice la cuenta rápida de cuánto había costado cuando se lo pavoneó en la cena de mis papás, y casi me da risa, ni a la mitad. Ahí se entiende la economía básica de la estupidez. Lo que brilla a precio de boutique se derrite a precio de bodega cuando ya no tienes a quien impresionar. Unos días después, ella misma me escribió con esa mezcla de orgullo herido y necesidad que huele a desastre y me soltó que estaba liquidando unas cosas porque iba a reorientar su proyecto y que le diera un préstamo pequeño. Que no fuera cabrón. Le respondí con la misma calma con la que se lava un vaso, le dije no soy banco y mucho menos cajero automático, y de paso le recordé que lo que vendía lo había comprado con mi trabajo. Me contestó que somos familia como si esa frase fuera una llave maestra. Le respondí que precisamente por familia no iba a seguir alimentando una costumbre de mierda. Mientras su castillo se vendía a cachitos, yo estaba metido de lleno en lo mío. Llevaba meses en modo hormiga, apagando antojos, diciendo que no a salidas que me gustaban y metiendo cada billete extra en esa cuenta con nombre ridículo que me inventé la noche que corté el selle. Cuando por fin crucé el número objetivo, me di el lujo de soñar, pero no de soltarme, hablé con el tipo del Corolla que había visto en Flushing, pedí el BIN. Lo corrí por un reporte que me costó unos $, y me dio la paz mínima que uno necesita antes de soltar dinero en esta ciudad, y lo llevé a revisar a un taller en Astoria que me recomendaron en el trabajo, el mecánico. Un dominicano con manos de hierro y lengua filosa, me dijo está decente, no es joya, pero no te va a dejar tirado si le haces lo básico. Negocié como quien no tiene plan B, con el cansancio de meses convertido en argumento, y cerré en un precio que me hizo sudar las manos, pero que no me dejó en cero. No hice locuras, preparé un cheque de caja, redacté un bill of sale simple con fecha, monto y firmas. Y el mismo día me fui hasta la oficina del DMV en Jamaica con el sobre lleno de papeles como quien carga un corazón ajeno. Hice fila, sudé, pagué los impuestos y las tasas sin llorar porque esto es Nueva York y aquí uno llora por cosas más serias, y salí con las placas como si me hubieran dado un diploma. Ese primer manejo no lo olvido porque fue lo contrario a todo lo que me había tocado masticar en silencio. Encendí, escuché ese ronroneo feo pero honesto de motor de 10 años, puse el aire y me reí solo como un idiota. Llamé a la aseguradora desde el estacionamiento porque aquí te casan si andas sin póliza, y en 20 minutos ya tenía la tarjeta digital en el teléfono. Manejar por Queens un martes en la tarde parece castigo, pero a mí me supo a libertad. Agarré Northern Boulevard, me tragué un semáforo que se puso amarillo demasiado rápido, me insultaron en 3 idiomas y nada me importó. El radio sonó con estática y una bachata vieja, y yo iba con esa sensación de haber recuperado algo que me habían arrancado sin anestesia. No era el carro en sí, era poder decidir mi ruta sin esperar el humor del tren. Paré en un deli barato, me compré una soda sin gas y un emparedado que sabía a gloria y me comí el primer bocado apoyado en el capó, con el asco de la ciudad pegado a la piel y el alivio metido en el pecho. No todo fue romance de carretera, la realidad se ocupó de recordarme que el sueño tiene leyes. Conseguí un puesto en la calle con limpieza los martes y los viernes, anoté en el calendario las malditas reglas de Alternate Side Parking para que no me claven un ticket. Pedí el spas porque a la primera salida a Long Island me cobraron como si hubiera cruzado al espacio, y llevé el Corolla a que le cambiaran aceite, filtros y las pastillas que ya estaban cantando. Cada factura la pagué con gusto raro, como si el dinero gastado reparara el interior además del motor. Una noche, después del turno, me di una vuelta a la playa de Roca Bay y me senté un rato mirando el agua oscura, sin épica, sin selfies, solo yo. El olor a sal y la certeza miserable de que mi hermana no me había ganado nada, me había robado meses de paz, sí, pero la última palabra no la tenía ella. Ella, por su lado, no llevaba bien el silencio. Cuando vio que su tour de lloriqueo ya no daba crédito en ninguna esquina y que sus joyitas ahora valían lo que valen las promesas baratas, cambió de libreto y pasó al tono desafiante. Me cayó otra vez al teléfono con el cuento de que había abogado, que la difamación se paga, que iba a poner un cease and desist.
Y me mandó un PDF mal editado con un encabezado genérico que un niño de middle school habría hecho mejor. Me quedé mirándolo con esa mezcla de pena y risa que da el ridículo ajeno y le respondí, sin groserías porque a veces la daga entra más hondo cuando no suena, que si quería jugar a legal. Que nos viéramos en el lugar donde piden pruebas de verdad, y que ojalá llevara las facturas del salón, los contratos firmados y las licencias que alguna vez me prometió. Me dejó en visto, luego me escribió un "eres un desgraciado" de manual, y a los 2 días, como si el universo gozara con el timín, me avisaron que había vuelto a la casa de empeño con el collar. Esta vez con un rostro tan largo que parecía otra persona. El tipo del mostrador, que seguramente la ve venir a distancia, no le ofreció ni la 1/4 parte de lo que pagó. Ahí entendí que la moraleja a veces no cae del cielo, se consigue a golpecitos. Hubo una escena en casa de mis papás que terminó de ponerle marco a la fotografía. Un sábado por la tarde, de esos de verano pesado en Corona donde el ventilador solo mueve aire caliente, mi hermana llegó. Se sentó en el comedor como si fuera terreno neutral y dijo esa frase que usa cuando quiere convertir culpa en obligación: somos familia. Siguió con la letanía de siempre, que nadie la apoya, que está tratando, que este país es cruel con los que quieren salir adelante, y remató con que lo mínimo era que yo la ayudara a estabilizarse. Yo la escuché, no por respeto a ella, sino por respeto a mis papás, que ya bastante cargan con esta novela. Le conté, en esa misma mesa, cada paso del proceso de comprar el carro, el reporte del BIN, el mecánico que metió la mano hasta donde había grasa, la caminata al DMV, el dinero contado, el seguro pagado. La responsabilidad que no se delega. Le dije que yo también vivo en este país y que la crueldad no está en la calle, está en la gente que confunde apoyo con subsidio infinito de sus caprichos. Mi papá, sin levantar mucho la voz, soltó que nadie le debía nada y que la puerta seguía abierta para comer y conversar, no para pasar la gorra. Mi mamá miró sus manos como si las líneas de las palmas pudieran darle otra conclusión que no sea la obvia. Ella se levantó, dijo que algún día me iba a hacer falta su ayuda, y yo, sin entrar en gritos, le solté que el día que me hiciera falta, tocaría puertas donde preguntan por trabajo, no por tarjetas. Ese mismo fin de semana me di un gusto minúsculo que valió por 100, fui al Costco de Long Island a comprar jabón, papel y esas cosas aburridas que cuestan menos cuando puedes cargar cajas. Salí con la cajuela llena y una sensación boba de adultez que me sacó una sonrisa. A la altura de la autopista, con el sol bajando, pensé en lo mucho que me había costado llegar a ese momento, no por el dinero, sino por el coraje de dejar de pedir permiso para estar en paz. Después, estacionado ya cerca de casa, vi a través del parabrisas la sombra de mi hermana subiendo hacia el edificio de mis papás con la misma bolsa que intentó vender sin éxito. Como si la bolsa fuera ahora recordatorio de su propia farsa. No me bajé a buscar pelea, ya no necesitaba eso. Arranqué y me fui, con la radio vieja tarareando una cumbia, el aire a media potencia y la certeza de que la venganza, cuando no te pudre por dentro, se parece mucho a no dejar que te vuelvan a poner la bota en el cuello. Las semanas siguientes consolidaron el nuevo mapa. Donde antes ella llegaba con una historia y salía con promesa de transferencia, ahora salía con silencio. Donde antes a mí me temblaba la voz de la vergüenza ajena, ahora me temblaban las manos de cansancio, pero de ese cansancio que uno elige, el que deja cosas hechas y no ruinas. Empecé a llevar a mi papá a sus citas sin tener que pedirle a un primo que nos hiciera el favor, acompañé a mi mamá al mercado un par de veces y me llevé sus bolsas sin que me sangrara el hombro. Y cada pequeña cosa se sintió como un ladrillo más en la pared que estaba reconstruyendo. Mi hermana intentó un último giro dramático en un chat de viejos amigos del barrio, escribiendo que todo el mundo la había abandonado por un mote cruel. Y una chica que siempre fue prudente le respondió algo que a mí me habría encantado decir, que los motes se ganan o se pierden con acciones, no con discursos. Ahí se quedó, tan callada como un cuarto después de una pelea. No me engaño, en una ciudad donde la miseria y el lujo se dan la mano en la misma cuadra, el rencor encuentra 1000 maneras de colarse. Pero hay días en los que me subo al Corolla con el uniforme todavía oliendo a cartón, ajusto el espejo, veo mi cara reventada y, en lugar de imaginar cómo habría sido la vida si no hubiera confiado en la persona equivocada,
agradezco que el golpe me haya enseñado a cerrar la puerta cuando reconoces el guión repetido. Y si alguien quiere ponerle nombre a eso, que le ponga el que quiera. Yo, por mi parte, sigo manejando, peinando calles de Queens con paciencia y un poco de rabia bien administrada. Y cada vuelta del volante me recuerda que el apodo que le quedó no se lo inventó un primo ni un vecino ni yo, se lo ganó cuando, con mis ahorros en las manos, decidió que su brillo estaba por encima de mi futuro. Actualización final. Un año más tarde, con las estaciones marcando el ciclo completo de este pleito que empezó con un depósito ingenuo y terminó con un muro entre hermanos, la vida parecía haber encontrado un ritmo nuevo. Yo ya no me despertaba con la rabia en el estómago ni con el sabor agrio de haber sido estafado por alguien de mi propia sangre, ahora me levantaba con las mismas ojeras de siempre. Pero con un carro esperándome afuera y una sensación de que, al menos, estaba escribiendo mi historia a mi manera. El Corolla tenía ya sus huellas de batalla, una rayadura en la puerta que me hizo un ciclista distraído, un rayón mínimo en el parachoques que me gané en un estacionamiento estrecho de Flushing. El tapete del lado del conductor lleno de polvo del almacén. Cada una de esas marcas era mía, no prestada, no robada, no manchada por la sombra de nadie más. La rutina seguía siendo dura, con turnos eternos y un cansancio que no perdona, pero en cada trayecto sentía que había recuperado lo que me quitaron aquella vez, la capacidad de decidir hacia dónde iba. Sin esperar el permiso de nadie. Mi hermana, en cambio, se había ido desgastando poco a poco, como una prenda barata que pierde color con cada lavada. La última vez que escuché de ella fue en una reunión familiar en Navidad, en el departamento de mis padres en Corona. El ambiente era el de siempre, mesa improvisada con sillas desparejas, un pavó que mi mamá insistía en hacer aunque todos sabíamos que terminaba seco. Botellas de vino barato que alguien había traído con la ilusión de que bastara para subir el ánimo. Ella llegó tarde, con la misma actitud de diva caída que venía arrastrando, y lo primero que hizo fue dejar caer en la mesa que estaba pasando por un mal momento, que necesitaba un apoyo solidario y que, si de verdad éramos familia, nadie debía negarse. El aire se volvió pesado, y yo, que estaba sirviéndome un vaso de agua, no dije nada porque ya había aprendido que mi silencio valía más que mis discursos. Pero lo que pasó después me dejó claro que la lección no había sido solo mía, uno por uno, todos esquivaron la petición. Mi tío cambió de tema hablando del clima, un primo se levantó a buscar más hielo, mi mamá suspiró como quien carga un costal y mi papá, con esa calma brutal que lo caracteriza, dijo que nadie tenía obligación de sacar la billetera. Ella se quedó helada, como si no entendiera que el truco había perdido efecto, y lo único que encontró fue el eco de su propia voz. No lo soportó. Se levantó de la mesa con un gesto teatral, acusándonos a todos de malagradecidos, de hipócritas, de gente sin corazón. Lanzó esa frase que ya había repetido tantas veces que sonaba hueca, que cuando ella estuviera arriba nos íbamos a arrepentir. Agarró su abrigo, que alguna vez presumió como si fuera armadura, y salió dando un portazo que hizo vibrar las ventanas. El resto nos quedamos en silencio, mirando los platos con el pavó enfriándose, como si hubiéramos sido testigos de una obra que ya no sorprendía a nadie. La abuela, que no entendía del todo pero sentía el ambiente, preguntó qué había pasado, y mi papá simplemente respondió que había cosas que se arreglan con tiempo y otras que no se arreglan nunca. Nadie agregó nada más. Fue el brindis más extraño de mi vida, porque no hubo brindis, solo vasos alzados a medias y conversaciones flojas para tapar el hueco. Desde ese día no he vuelto a verla. No sé si se fue con algún conocido, si sigue rondando en Queens buscando a quien exprimir o si se cansó de golpear puertas cerradas. Lo que sí sé es que el apodo que tanto odiaba quedó tatuado. No hay reunión familiar en la que no salga la historia, no hay primo que no lo repita con esa mezcla de broma y advertencia. Ella misma, al tratar de negarlo con tanto empeño, terminó confirmándolo más. Y lo irónico es que nunca necesité inventar nada, bastó con dejar que sus actos se contaran solos. Yo, mientras tanto, seguí caminando mi propio camino, con el mismo uniforme de trabajo y las mismas botas gastadas, pero con un carro que era símbolo de algo más grande que un simple medio de transporte.
Cada vez que lo manejo pienso en aquel domingo en que mi hermana me miró a los ojos y me dijo que mi dinero estaba mejor en sus manos que en mi cuenta. Esa frase me dolió como pocas cosas, pero también fue la chispa que me empujó a no volver a callarme. Hoy, cada kilómetro recorrido es una respuesta silenciosa a esa burla. No necesité gritar, no necesité golpear, no necesité arruinarle la vida. Ella solita se encargó de enterrarse bajo el peso de sus propias decisiones, y yo solo me aseguré de que la gente no olvidara a quien le puso la pala en la mano. A veces, en las madrugadas largas en las que conduzco de regreso a casa con las calles vacías y el frío colándose por las ventanas, pienso en cómo habría sido todo si me hubiera callado. Si hubiera aceptado el robo como un sacrificio en nombre de la familia. Y me doy cuenta de que estaría igual de cansado, igual de pobre, pero con el veneno todavía dentro, corroyéndome. Prefiero 1000 veces el desgaste de haber hablado, de haberme ganado algún que otro pleito, pero con la frente en alto y la certeza de que no dejé que la injusticia se tragara mi voz. Esa, al final, fue la verdadera venganza, no solo recuperar lo que podía en dinero, sino arrebatarle el poder de hacerme sentir culpable por defenderme. Con el tiempo, la historia se convirtió en una especie de leyenda pequeña entre la familia y los amigos. Cuando alguien nuevo pregunta por qué ya nadie confía en mi hermana, la respuesta es corta y certera, porque una vez le robó a su propio hermano. Nadie necesita más detalles. Yo ya no cargo con la vergüenza, porque no me pertenece. Si alguien me mira raro, sé que lo que ve no es un hombre resentido, sino un hombre que se negó a dejarse pisotear. Y eso, en esta ciudad dura y ruidosa, vale más que cualquier bolso de lujo o collar comprado con mentiras. Así terminó todo, no con un gran espectáculo ni con un final de película, sino con la certeza tranquila de que la justicia, aunque no venga en forma de jueces o policías, también se construye en los silencios. En las puertas cerradas, en los no que se repiten hasta que pesan más que cualquier lágrima fingida. Ella quedó marcada con un apodo que no inventé yo, que no propagó un vecino, sino que nació el día que decidió que su ambición estaba por encima de mi sacrificio. Y yo, que al principio me sentí derrotado, terminé aprendiendo que a veces la venganza más grande es dejar que la verdad se repita sola hasta que se vuelve imposible de ignorar.